Ya iniciamos la grabación. Esta es una videoconferencia, una campaña de sensibilización producida por Silvia Ivana Borges, Albeni Gamboa y Juan Pablo Mora, dirigida para la empresa Norbevidas. Entonces, a continuación ya vamos a iniciar con mi compañera Silvia. Vamos a hacer presentación. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Albeni Gamboa. También estoy usando la especialización en gerencia de proyectos. El tema de hoy que vamos a hablar con ustedes es de la inteligencia emocional. Más que todos ustedes como empresa, como en el sector donde se presentan como trabajadores y como empleadores, se presentan muchos estos casos. Entonces vamos a iniciar con mi compañera. Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Pablo Mora Camargo. Como lo mencionó Albeni Gamboa, es compañera, estamos cursando actualmente la especialización de gerencia de proyectos. Traemos hoy una campaña de sensibilización de inteligencia emocional, con sus aspectos en cuanto a que es un tema que no es conocido y no es muy tratado, generalmente por las empresas medianas o pequeñas. La empresa Norbevidas, en la que hoy estamos haciendo esta presentación, es una empresa naciente que está creciendo actualmente acá en la ciudad y en el departamento. Talento 100% cucuteño, norte santanderiano, en lo que conozco de sus creadores o emprendedores o iniciadores. Bueno, las inteligencias, permítanme por favor. Iniciamos hablando de las inteligencias múltiples. Este es un tema que ya trataron algunos autores desde hace aproximadamente unos 20 años, 30 años. Y es que todas las personas tenemos capacidades intelectuales y eso todos lo sabemos. Pero hay unas personas que se pueden desenvolver mejor en unos campos o en unas actividades específicas. Tenemos, por ejemplo, el caso de un deportista, como todos conocemos, por ejemplo, James Rodríguez, y algún científico o persona que consideremos que la consideremos como inteligente, ¿no? ¿Quiénes de nosotros o a quienes nosotros consideramos como una persona con mucha capacidad intelectual o inteligente? Por ejemplo, tenemos al científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, ¿no? Yo creo que todos lo hemos escuchado. Que fue quien creó una vacuna. Él es una persona que si dijéramos, pues lo comparamos con este deportista James Rodríguez, futbolista, pudiéramos decir que es más inteligente, ¿no? O que es James Rodríguez, o que James Rodríguez no es igual de inteligente, o que el doctor Patarroyo es más inteligente que James Rodríguez. Pero realmente eso es algo que no se puede comparar o medir. Y realmente en este contexto de las inteligencias múltiples, el doctor Patarroyo no es más inteligente que James Rodríguez. Porque James desarrolla la inteligencia como tal espacial y la que hace alusión a las habilidades como la sinestésica. En tanto que el doctor Patarroyo tiene desarrollado la capacidad intelectual o la inteligencia de tipo lingüístico, verbal y lógico matemático. Entonces, en cuanto a eso, tenemos ya de pronto algunos, podríamos llamarlos como mitos, que ya científicamente se ha comprobado y que ha demostrado que los modelos de educación tradicional, como el que todavía tenemos en Colombia,
no son los más adecuados, que tenemos muchas maneras de aprender y que de acuerdo a nuestras, incluso hasta genética, podemos aprender de muchas maneras y podemos aprenderlo bien. Es saber y conocer en qué somos buenos, cuál es como nuestra fortaleza. En eso podemos decir, por ejemplo, que los que somos papás, que tenemos hijos, podemos darnos cuenta que tal vez algún compañero de nuestros hijos, algún sobrino, o simplemente vemos, caemos en el error, porque realmente es un error muchas veces, o las comparaciones son odiosas, se utilizan a veces pues para dar ejemplos, pero realmente todos somos diferentes y todos contamos con capacidades que podemos desarrollar, que muchas veces no sabemos, que a veces simplemente porque necesitamos de pronto conocer y saber esto, que tenemos diferentes capacidades y que somos capaces de muchas cosas. San Juan Bosco decía que mis muchachos, bueno, San Juan Bosco, para los que no saben, pues fue un docente, ¿no? Es de donde vienen los salesianos. Y él tenía una frase que decía que mis muchachos son, o los niños son buenos, solamente necesita que alguien se los diga. Teniendo el término bueno como bueno quiere decir que sí pueden aprender, que sí pueden ser buenos, que pueden ganar unas competencias o habilidades, que solo es que tengan, que alguien les enseñe. Bueno, pasamos la siguiente, Silvia, por favor. Entonces, vamos a partir de estas dos preguntas que quiero que le presten atención, porque en esto es que vamos a desarrollar esta videoconferencia. Este es el eje central. ¿Qué tan importante es la inteligencia emocional en el trabajo? ¿Y cómo manejar la inteligencia emocional? ¿Qué tan importante? Hacemos la pregunta porque realmente trabajar en incrementar las competencias actitudinales, es decir, que tenga que ver con cómo yo actúo, como el optimismo y el trabajo en equipo, mejoran no solo la salud emocional de cada uno de nosotros, sino que incrementa también la productividad y la efectividad personal y profesional. Es decir, esto es algo que no solamente es como un tema meramente empresarial o meramente de organización, sino también es un tema que concierne realmente dentro de mi aspecto personal. Ser inteligente acerca de las emociones importa bastante, pues como tal, para lograr un buen liderazgo o el éxito en el liderazgo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar una inteligencia nata que tienen las mujeres, las que son mamás. Una madre cabeza de hogar es una persona líder. Es una líder en su casa, por ejemplo, o en el caso, pues, que sea una pareja, normalmente ese papel lo hace el papá, el hombre. Pero hablemos de una madre cabeza de hogar. Me refiero a esto porque las mujeres, pues, por naturaleza son más sentimentales o son menos frías, por lo menos, que los hombres. En cuanto a esto, entonces, esto les facilita muchas veces expresar sus emociones, que todos las tenemos, porque todos somos seres humanos y todos tenemos sentimientos, por mismo y tanto todos tenemos emociones que muchas veces no sabemos expresar y que es necesario expresarlas. Y es diferente, como vamos a mencionar ahorita, que si se controla o no. Hay algunos aspectos que ya les vamos contando en el transcurso del desarrollo de esta videoconferencia. Entonces hablaba que, por ejemplo, la madre cabeza de hogar tiene en cuenta las emociones propias y las de sus hijos. Por su naturaleza de mamá, pues ella no desconoce las de sus hijos. Y
se conoce un poco a sí misma, pero ante todo, pues ella conoce los comportamientos y conoce a sus hijos. Ahí podemos decir que ella trabaja la inteligencia de las emociones o la inteligencia emocional. Pues como en todas sus tareas o actividades como tal de mamá o de líder en la casa. La inteligencia emocional se ha convertido hoy en una medida cada vez más popular para identificar a los líderes potencialmente efectivos. Y no quiere decir que esto no solamente incumba aquí a la administración, ¿sí? O a los directivos de las empresas, sino también a todos, porque seguramente algunos tendrán ya proyecciones y quieren hacer una carrera ya sea dentro o fuera de esta empresa, pero a nivel personal esperan poder crecer. Crecer profesionalmente y lo que alimenta profesionalmente pues es también a la persona. Entonces, decía que es más popular para la inteligencia emocional, que es una medida cada vez más popular para identificar a los líderes potencialmente efectivos y como una herramienta para desarrollar las habilidades de liderazgo efectivo. Para desarrollar la inteligencia emocional en la organización como tal, o sea, como empresa, sí es necesario que todos nosotros o todos los colaboradores estemos implicados en la materialización de la misión y el cumplimiento de los objetivos. De los objetivos, pues como tal estratégicos, ¿sí? Lo que se plantea la empresa. Esto pues es más allá un poco como tal de cumplir las metas, ¿no? Imagino yo que ustedes, la mayoría acá que son colaboradores que trabajan en la parte de ventas, algunos pues son administrativos, pero en el caso de la parte de ventas igual todos deben apuntar a lograr los objetivos. La parte de ventas normalmente en toda empresa se ocupa de llegar a cumplir las metas, pero lograr los objetivos estratégicos como tal es algo ya que sí nos involucra a todos, porque dentro de eso enmarca todo lo que tiene que ver el ambiente laboral y las relaciones interpersonales con nuestros compañeros, el trato entre nosotros mismos. Y la misión pues como tal es lo que estamos haciendo diariamente, ¿sí? Y lo que supone que nosotros hacemos de la mejor manera. Entonces, desarrollar nuestra inteligencia emocional nos ayuda a gestionar nuestro propio, o sea, como a conocernos y a gestionar nuestras emociones, de forma que aprovechemos nuestro potencial en función del logro de los objetivos personales y organizacionales. Nos permite comprender un poco o a profundidad a los demás de una manera pues consciente y humana. ¿Sí? Entonces, ya de pronto acá me extendí un poquito más, ya pasamos, quiero cerrar con esta frase acá, la introducción a esta videoconferencia, que ser inteligente acerca de las emociones importa bastante para el liderazgo. Bueno, entonces, pues mi compañero Juan Pablo ya les compartió parte de lo que es la inteligencia emocional. Me gustaría pronto escuchar a una o dos personas y antes de como entrar en materia de la inteligencia emocional, para ustedes, ¿qué es una emoción o cuáles serían las emociones que creen que los seres humanos tenemos? ¿Alguno de ustedes que pueda decir cuáles son las emociones? ¿Ninguno? Buenos días. Buenos días. Una emoción, pues la alegría, la tristeza, de pronto el estrés también es algo emocional en el trabajo que manejamos nosotros día a día, ¿no? Ujú. Listo. Digamos que el Pero estrés. yo digo que a la final de cuentas digo yo que, bueno, todo eso se compagina como emocional, pero hay que tener buena actitud al mal tiempo, buena cara.
Exactamente. Y más ustedes como empleados y nosotros también. Yo también trabajo en una universidad, en una institución, y uno se va a enfrentar a diversas situaciones en todo momento, ¿sí? Y más si nosotros trabajamos con los clientes, sabemos que hay muchos tipos de clientes, pero nosotros tenemos que tener la capacidad y la inteligencia para saber reaccionar a esas situaciones, ¿sí? Digamos que el estrés no es tanto una emoción, sino más bien el resultado de esas emociones, como por ejemplo la ira, la rabia, ¿sí? Y es la acumulación como de muchas emociones. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos para identificar, comprender y gestionar los propios sentimientos y emociones, ¿sí? De manera que nosotros podamos controlar las reacciones de esas situaciones, ¿sí? Y también tenemos como esa habilidad para reconocer y entender e influenciar, perdón, las emociones de los demás. Como lo decía Juan Pablo, no es lo mismo el coeficiente intelectual con la inteligencia emocional. Son, digamos que, inteligencias diferentes, pero que ambas son necesarias para el desempeño de nosotros. Regálenme un momento. Bueno, entonces, ya aquí les mencioné pues lo que es la inteligencia emocional, lo importante que es para nosotros gestionar nuestras emociones y más en el ámbito empresarial, en el ámbito en que nosotros nos encontramos, cómo saber reaccionar, digamos, cuando un cliente se enoja, cuando un cliente llega a tratarnos mal, a reclamar, o por el contrario, cuando nos felicitan, cuando nos agradecen, o cuando nuestro jefe no está digamos que del mejor humor, ¿sí? Cuando el jefe se levanta como mal geniado, como más exigente, cómo nosotros asumimos esas situaciones y cómo nosotros vamos a reaccionar. ¿Listo? Entonces, eso nos permite, el control de las emociones, nos permite a nosotros ser mejores líderes en el campo que nosotros nos desempeñemos. Siguiente, bueno, sigue Albeni, entonces le doy paso a mi compañera Albeni. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre el contexto VUCA. VUCA, como la misma palabra, son unas iniciales, es un término en inglés. VUCA significa volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Este término VUCA se empieza a aplicar en el ámbito empresarial luego de la crisis económica en el año 2008. Y sobre todo este periodo de tiempo donde los cambios tecnológicos avanzan con tanta rapidez y surge sobre todo con la consecuencia de la globalización y los avances tecnológicos. VUCA está presente en muchos ámbitos, entre ellos en el profesional. Su particularidad es que tiene la capacidad de definir el contexto de muchas empresas. Lo utilizan para calificar los entornos complejos donde las tareas pueden variar, cambiar rápido su ambiente de trabajo. El mundo 4.0, extrema velocidad, cambio constante y enorme incertidumbre, por lo tanto demanda la capacidad para responder adecuadamente a esa incertidumbre. Las nuevas generaciones demandan cercanía, confianza, relaciones personalizadas, tanto cliente interno como externo. El avance de las tecnologías genera riesgo y por el avance tecnológico constante que se arriesgan cada día. Pasamos a la siguiente. Hoy se buscan habilidades blandas. Tenemos habilidades blandas como trabajo en equipo, empatía, escucha, liderazgo personalizado, entre otros. Las habilidades blandas son el resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás, entre otros, que forman una persona capaz de relacionarse y de comunicarse de manera efectiva con otros. Bueno, las empresas reconocen que esta habilidad facilita la interacción con otras personas, generando un ambiente de trabajo más grato, un clima organizacional de entendimiento y cooperación. Tenemos transformación, que dice que implica moverse desde la misma esencia de la naturaleza humana. Entonces,
Esto es una emoción de que de pronto muchos días nos levantamos, pues según el contexto donde vivamos o en el ámbito donde convivimos diariamente, pues nos pueden presentar problemas o en el transcurso del trabajo a la casa al trabajo o en el mismo lugar de trabajo. Muchas veces tenemos problemas, pero entonces como compañeros de trabajo vemos un compañero que llegó de pronto mal o que de pronto venía con problemas. La idea no es como desanimarlo, sino que a veces solamente como mostrarle una alegría, un abrazo o la idea es de transformar esa emoción, de que el trabajo sea más ameno. Entonces, pues ser emocionalmente productivo utilizando para ello el potencial humano que somos nosotros, pues cada día encontramos un variado abanico de emociones que nos atrapan y nos causan problemas. Sin embargo, podemos transformarlos y convertirles en fuente de crecimiento y sabiduría si sabemos comprenderlas. Tenemos una frase que, que eso nos inculca a todo profesional y a todo trabajador o todo empresario, que las emociones mueven a las personas y las personas mueven los resultados. Entonces, todas las emociones siempre nos conllevan a un resultado. ¿Listo? Así es. Bueno, como lo decía el Beni, las emociones mueven las personas y las personas mueven los resultados. Entonces, trayéndolo esto a nivel empresarial, ustedes piensen en una situación, digamos que inician una jornada laboral, su jefe los regañó, ustedes van a estar como de un poquito de mal humor en la mañana y eso no va a permitir que el trabajo de ustedes se desarrolle, no sé, de manera productiva, ¿sí? O por el contrario, su jefe los felicitó porque hicieron un gran trabajo, ustedes se van a sentir más y mejor para desempeñarse en su jornada laboral. Entonces esas emociones, como nosotros nos sintamos y como reaccionemos a esas emociones, van a permitir que los resultados mejoren o por el contrario. ¿Listo? Eh, Inicialmente Juan Pablo nos hablaba de las inteligencias múltiples, ¿sí? Esa fue un modelo desarrollado por Gartner en los años 80 y ya más adelante Salovey y Mayer, partiendo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, introdujeron el término de inteligencia emocional. Dentro de esta inteligencia emocional hay 4 ramas que se desarrollaron. Primero, la percepción de las emociones y es la habilidad que nosotros tenemos para percibir en uno mismo y en los demás esas emociones. La segunda es emociones que facilitan los pensamientos y es la habilidad que nosotros tenemos para generar, usar y sentir las emociones como una necesidad para comunicarlas o emplearlas en procesos cognitivos, ¿sí? En este caso, en procesos en la gestión empresarial. Tercero, entender las emociones y es la habilidad que nosotros tenemos para entender la información emocional y cómo combinar esas emociones y procesarlas a través de las relaciones y apreciar su significado emocional. Y el cuarto es el manejo de las emociones y es estar abierto a los sentimientos y modularlos en uno mismo y en los demás, también como promover el conocimiento y el crecimiento personal. Y por último, ya para ir cerrando este tema de la inteligencia emocional, hay unos componentes de la inteligencia emocional, ¿sí? Y de acuerdo con Goleman, está el primer componente que es la conciencia en sí mismo o la autoconciencia. Y es la capacidad que nosotros tenemos para reconocer y entender sus estados de ánimo, emociones y el efecto en otros. O sea, conocernos a nosotros, ¿sí? Tener conciencia de nosotros. El autodominio, pues como la misma palabra lo indica, la capacidad para controlar o redireccionar impulsos negativos y estado de ánimo, ¿sí? Pensar antes de actuar, y eso es muy importante. Cuando nosotros nos enfrentemos a una situación difícil, complicada, hacer una pausa y preguntarnos y pensar antes de actuar y no lo contrario. Entonces, eso es el autodominio o el autocontrol. Tercero, la motivación. Trabajar por razones que van más allá del dinero o el estatus, ¿sí? Para lograr metas con energía y persistencia. Lo otro es la empatía,
¿Ustedes saben qué es la empatía? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Han escuchado el término empatía? ¿Ninguno? ¿Nadie lo relaciona con algo? Bueno, últimamente se habla mucho de la empatía, ¿no? Pero de pronto no sabemos qué es empatía. Entonces les recuerdo, la empatía es la capacidad que nosotros tenemos de entender al otro, ¿sí? De entender la emoción del otro, de cómo se siente el otro. Entonces, antes de juzgar a esa persona, nosotros nos colocamos en el lugar y dice, bueno, esta persona es así porque de pronto en la mañana antes de salir de su casa le pasó algo, ¿sí? Tuvo un accidente, le dieron una mala noticia, está pasando por un mal momento. Y más nosotros como empleados debemos entender eso, ¿sí? Todos somos un mundo diferente, todos pensamos distintos, todos sentimos y nos ocurren situaciones diferentes. Entonces la empatía se trata de entender y de ponerme en el lugar del otro, ¿sí? Entonces esta es un componente importante de la inteligencia emocional. Es también la habilidad para tratar a las personas de acuerdo con sus reacciones emocionales. Y quinto, tenemos las habilidades sociales, que es la destreza en manejar las relaciones y construir redes de trabajo, ¿sí? Capacidad para construir y liderar equipos. Hay muchas personas que no tienen esta habilidad y hay otras que por el contrario, no sé, desde nacimiento son personas líderes y siempre están como liderando, siempre se relacionan, siempre están en contacto. Entonces, estos son los componentes de la inteligencia emocional. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado, y al principio Juan Pablo proponía dos preguntas, y es, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional en el trabajo? Entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, lo que hemos compartido con ustedes, alguien que quiera participar y nos responda, ¿por qué es importante la inteligencia emocional en el trabajo? Algo cortico, algo que les haya quedado. Bueno, en mi caso tengo entendido que la inteligencia, como muy bien lo dice, es saber manejar el momento en que uno de pronto se ofuscó o que pasó algo que le dio a uno ira o le dio una emoción para uno estar malhumorado todo el día, manejarlo y no relacionarlo con el trabajo o con el equipo de trabajo, ¿sí? Porque hay personas que suelen, por ejemplo, desquitarse con los demás. ¿Por qué? Porque están ofuscados en el momento y sienten que esa es la manera de hacerlo. Creo que eso no debería ser así porque a veces las palabras sueltas se prestan para herir a la otra persona, a veces sin querer, ¿sí? Y la persona no se da cuenta. Entonces, creo que muchas personas deberíamos utilizar la inteligencia emocional. Buenos días, amor. Muy bien, Jocelyn, muchísimas gracias. Y sí tiene razón, de acuerdo con lo que dice. Y además de que si nosotros dirigimos una palabra mala, ofendemos a la persona y vamos creando un mal ambiente empresarial y eso es lo que no queremos, ¿sí? Porque, uy, Dios mío, trabajar en un ambiente pesado es difícil. Uno termina más estresado, termina más cansado. Entonces, es importante manejar esta inteligencia, manejar nuestras emociones. Bueno, entonces la otra pregunta es, ay, no alcanzo a ver. ¿Cómo manejar la inteligencia emocional? Ujú. ¿Cómo la podríamos manejar? Bueno, en ese caso también creo que va a depender de la persona, ¿no? Por ejemplo, no todos tenemos esa capacidad, o vuelvo y le digo, o sea, de pronto el problema que se ocasionó para que la persona se sintiera mal es el detonante para que la persona esto diga o suelte las cosas. Por ejemplo, en el caso mío, que yo de pronto llegue a tener una pelea de pronto con mi jefe o con mi esposo, ¿no? Con mi pareja. A Sí. veces eso repercute para que cuando uno está de pronto con el equipo de trabajo o con algún cliente, uno llegue malhumorado, llegue y en cualquier momento que también se encuentra un clientecito que es así un poquito, esto, por decirlo así, sí, de esos que están así todo el tiempo quisquillosos, Sí, entonces uno, pum, de una vez explota, ¿por qué? Porque uno ya iba con con esa actitud, ¿sí? sí. Pero Ujú. entonces es saberla manejar, vuelvo y le digo, ¿por qué? Porque, o sea, no es el hecho de uno tratar de explotar y de
tratar de herir a los demás. O sea, es como más bien saber manejar eso, calmarse, dicen ustedes, tomarse un tiempito, respirar, tomar agüita y ya después seguir con su labor sin necesidad de pronto seguir uno con eso. Y tampoco darle mucha mente, ¿no? Porque yo creo Exacto. que también va en la capacidad en la que uno tenga para el pensamiento, porque hay personas que se lo toman a personal. Entonces, Ujú. si uno no lo toma personal, es lógico que uno pues ya lo va a olvidar y va a hacer de cuenta que es algo que ocurrió, pero ya, no tiene o sea, mucho poder sobre uno. Exactamente. Así es, Jocelyn, muchísimas gracias por su participación. Eh, La reunión. bueno, entonces ya Qué pena. ahora sí para terminar, queremos hacer una pequeña dinámica, esperamos no demorarnos, y esta dinámica se llama los atributos. ¿Sí? ¿Cuántas personas estamos conectadas? Bueno, entonces la actividad consiste en que los participantes, los aquí presentes, van a destacar 2 cualidades de cada uno de sus compañeros y del jefe de ustedes, ¿sí? Aspectos positivos, cualidades. Entonces, ¿quién quiere empezar? Ahí, Silvia, ¿cómo sería el mecanismo? ¿Que se dice el nombre o de Entonces, por quién va? ejemplo, veo, digamos que Miguel, ¿sí? Un ejemplo, Miguel va a decir 2 atributos, 2 cualidades o 2 cosas positivas de sus compañeros. O sea, al menos una para hacerlo más rápido. Una de sus compañeros y una de su jefe. ¿Listo? Eso es la actividad. Entonces, el que quiera empezar, o si empieza Miguel o Alexis. Que esas cualidades identifica emocionalmente al compañero o al jefe, ¿listo? ¿Quién quiere empezar? Empezamos a nombrar uno por uno. No, mire, haciendo el ejercicio de verdad es un ejercicio chévere. O sea, ahí esto nos ayuda un poco también, además de crecimiento en equipo, también a nivel personal. Uno a veces piensa y cree, tiene ya unas ideas o unos prejuicios de algunas cosas, pero en la medida que se desarrollan o se presentan, nos damos cuenta y eso nos pasa, ¿no? En este momento quiero pues redondear una idea de Silvia, lo que hablaba de la empatía, y la empatía pues no es más que otra cosa que entender la emoción del otro, como ella lo decía, pero también saber cómo yo reacciono, cómo es mi reacción, cómo yo utilizo las mías, o sea, cómo yo entiendo a la persona y cómo yo, además de ponerme los zapatos, pues también doy mi respuesta a esa emoción del otro. Entonces, eso ya ustedes como compañeros de trabajo, pues ya algunos se conocen un poquito al menos y eso seguramente lo han experimentado. Entonces queremos pues que, ¿No? así brevemente, porque ya ahorita pues Por el tiempo, sí. ustedes tienen que irse a Entonces, trabajar, o sea, todos, sobre todo más Buenas, ustedes. ¿quién inicia? Alexis. Listo, Alexis. Yo veo una cualidad en Miguel, muy organizativo. Siempre le Listo. destaco es una persona que tiene una obediencia y un compromiso, siempre cuando se le da una indicación. Nunca hay un no. También quiero destacar en Brian, un vendedor que siempre lleva al 100% sus cumplimientos, obedece y ejecuta las órdenes de la empresa. ¿Sí? Es muy organizado en ese tema. Eso es lo que puedo resaltar ahí. Cada uno tiene sus cualidades, porque cada uno tiene, como ustedes lo dicen, una inteligencia. Ujú. Y una empresa, Sí, cada quien tiene su rol. Y es una ficha como de ajedrez, que debemos movernos en lo que más nos gusta. Somos personas diferentes. Un ajedrez, hay peones, hay reinas, hay reyes, hay caballos, y cada quien se mueve de tal manera. Esto es una empresa. ¿Sí? Podemos mirar de esas fichas de ajedrez lo robusto que puede ser una torre, lo fuerte que puede ser un caballo, pero debe actuar así. El ajedrez hace
juego fundamental emocionalmente, como cada quien se mueva y dé. Y lo que decía ahí, la empatía es lo más primordial de lo que ustedes pueden haber dado en esta charla. Porque si yo busco una manera de poder ayudar a aquel que llega triste, a aquel que llega con sus dificultades, a aquel que puedo dar un abrazo, a aquel que puedo reír, o no, no hagamos eso porque cada uno no tenemos esa parte emocional, que no más lo puede entender. Y dar una ayuda es muy esencial para el ánimo que se pueda brindar en una empresa para que los proyectos, los pensamientos y el plan de trabajo se ejecute y sea un éxito. Listo, muchísimas gracias, Alexis. ¿Quién quiere decir atributos de sus compañeros? Un atributo. Yolanda, Adriana, Emma. Eso, pues una característica de mis jefes, que yo digo mi jefe Miguel y mi jefe Alexis, que son unas personas realmente que lo apoyan a uno, que son muy humanas en ese sentido. Sí, entienden que es lo importante y lo que uno quiere amañarse en una empresa, ¿no? Que sean humanos con los empleados. Mis compañeros, no, lo poquito que hemos compartido, sé que son unas personas muy chéveres y somos muy berracos. Y no los puedo generalizar a cada uno porque cada uno tiene su buena actitud. Entonces, para mí son súper mis compañeros y quiero resaltar a una persona que lleva la facturación, que ella tiene una actitud emocional muy grande para tenernos paciencia a nosotros. Listo. Hola, buenos días. Mi nombre es Joana. Estoy conectada al celular de Alexis porque estábamos los dos en la misma oficina, entonces hacía mucha interferencia. Bueno, algo que yo quiero rescatar en el caso de mi jefe es que es una persona muy recursiva. En el caso de Miguel, una persona con mucho sentido de pertenencia en la empresa. En el caso de Yolanda, en el caso de Joan y en la fuerza de ventas en general, es destacar el carisma que tiene cada uno de ellos, porque de pronto algunos no lo saben, que tiene ese carisma, pero eso se nota, eso se ve, el hecho de ya tener un contacto con una persona externa, mostrar una sonrisa o decir gracias, lo que sea, ya eso es un carisma, ¿sí? Y a lo mejor no lo sabemos, que así como dice, hay que ser muy inteligente para poder entender las emociones y o sea, se necesita más inteligencia para eso que para cualquier otra labor, es la verdad. Se necesita ser muy inteligente, más que inteligente, sabio, porque, digamos, tratar a una persona sin saber lo que le pasa, ya eso es un milagro, diría yo. Entonces eso es lo que hoy yo puedo rescatar. Muchísimas gracias, claro que sí. No, y es que realmente, perdón, realmente a lo que dice Joana, dijo algo importantísimo, que es que no solamente el que es, y eso ya yo creo que muchos lo hemos visto y está comprobado, aquellos que son muy buenos en el estudio, en el colegio, en la universidad, que ocupan siempre los primeros lugares o son muy destacados, no siempre son los que mejores se relacionan, no siempre son los que son exitosos profesionalmente, no. Por eso es importante este tema que no es muy conocido, que pues es conocido a nivel de grandes empresas, pero realmente es algo que sí hay que tratarlo a nivel de las pymes, ¿sí? Como es Norbevidas, que bueno, Norbevidas igual es una empresa que yo conozco desde sus inicios, porque conozco a Alexis y a Johanna desde hace ya algunos años, y yo sé que ya es una empresa grande, y que va, o sea, y que seguramente va a seguir creciendo, que sea así ojalá de la mano de este grupo que
de este más que grupo equipo, porque es que hay diferencia, ¿no? Y realmente que sean un equipo de trabajo. Es eso, que ustedes puedan, más que entenderse, dialogar, hablar, cuando se necesite. Hay momentos en que hay que hacer pausas. Entonces, quería resaltar eso que decía Joana, porque realmente es importante. O sea, no es que porque es que, muchachos, compañeros, o sea, muchas veces nos sentimos menos que otros y no es así. Todos tenemos capacidades, que fue lo que yo con eso empecé abriendo esta videoconferencia. Y todos podemos podemos ser buenos en algo y no todos nos las sabemos todas. Habrá muchas personas que sí tienen muchas habilidades o las adquieren con el tiempo, pero podemos desarrollar algunas que podrán marcar pauta y podrán marcar la diferencia en nuestro trabajo y en nuestra vida personal. Silvia. Listo. Entonces, bueno, pues por la hora, yo creo que ya damos por finalizada la jornada de este tema de inteligencia emocional. De verdad que estamos muy agradecidos por habernos recibido, por haber participado, por habernos escuchado. Lo más importante es que podamos aplicar al menos un poquito de lo que hemos compartido con ustedes y como Alexis lo decía, que fue lo que más le quedó y es la empatía, que yo también considero que es muy importante y más en el ámbito empresarial. Entonces, agradecerles por este espacio, por esta oportunidad, desearles que tengan una jornada muy productiva, que tengan un excelente día y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Que tengan un feliz día. Gracias, igualmente. Gracias. Son muy Gracias. amables. De parte de Norvería, muchísimas gracias, Juan Pablo. Equipo de proyectos, de verdad que les deseo que Dios les conceda la gracia de poder alcanzar su logro. De verdad que esta conferencia llega en un momento adecuado, necesario para nuestra empresa. De verdad. De pronto yo siempre digo y he dicho, porque mi empresa la lleva Dios, no la lleva Alexis Angarita, no la lleva cualquier orgullo, porque amo a mis empleados, los amo, porque cuando sufro estoy ahí. Nunca le cierro una puerta. Siempre estoy para ayudarlo en la parte emocional, dar una palabra, lo que decía Juan Pablo, sacar espacios aparte del rol comercial de lo que nos hace crecer a nosotros. Y siempre estoy ahí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Y gracias a todos. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Alexis y Joana. Y gracias a todos el equipo por haberse conectado, por habernos escuchado. Que tengan un buen día.